Antes de empezar, quiero pedirte algo simple. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Suscríbete al canal y deja tu like. Así, más personas conocerán la historia de Santiago, un hombre que creía tenerlo todo, hasta que un día común descubrió que en realidad no tenía nada verdadero en su vida. En la mañana que cambió todo, Santiago Guerra salió apresurado del apartamento con la corbata impecable y el celular pegado a la oreja, ya discutiendo números con un cliente importante. El vestíbulo del edificio estaba silencioso como siempre, iluminado por el sol filtrado a través de los cristales. Él pasaba de largo por todos, sin mirar a nadie a los ojos, como si fuera parte de la fría arquitectura del edificio. Pero ese viernes, quien detuvo su prisa fue Carmen, la asistente del edificio, una señora de voz tranquila que rara vez se entrometía. Ella agarró su brazo con firmeza, como si fuera urgente. Santiago se extrañó. Antes de que pudiera preguntar, Carmen señaló un rincón cerca del sofá de espera. Allí, sentada con las piernas colgando, estaba Lucía. Un conejo de peluche gris apretado contra su pecho, el cabello castaño despeinado, los ojos grandes, asustados, pero decididos. Santiago frunció el ceño. Carmen explicó en un susurro tembloroso: «Ella dijo que es su hija, señor Guerra. Está aquí desde las 6 de la mañana. No quiso irse por nada». Él soltó una risa corta, nerviosa. «¿Hija?» Eso no tenía sentido. Pero cuando Lucía lo miró, tan parecida a alguien que él intentó olvidar, algo dentro de él empezó a resquebrajarse, justo allí, en la fría portería del edificio que creía controlar por completo. Santiago respiró profundo, intentando recomponerse. Caminó hasta la niña, el eco de sus zapatos de cuero golpeando el mármol del vestíbulo. Se agachó despacio, sintiendo que la corbata le apretaba el cuello, como si de repente eso lo sofocara. Lucía no se movió. Solo abrazó más fuerte al conejo de peluche que tenía una oreja rasgada y levantó la mirada hacia él. No había miedo ni vergüenza, había una firmeza que desmontaba cualquier armadura. «¿Usted es Santiago Guerra?», preguntó con una voz que parecía un susurro, pero le llegó al pecho como un trueno. Él confirmó, sin saber por qué su voz falló. Entonces, en un soplo, ella dijo: «Yo soy Lucía. Mi mamá es Camila. ¿La recuerdas?». Él recordó. No quería, pero recordó. Camila Rojas. Contabilidad. Una sonrisa tímida, el café en su mesa a las 7 de la mañana, hojas de cálculo, revisadas hasta tarde, y una sola noche que él pasó años fingiendo que no existió. Santiago se levantó, miró a Carmen, como pidiendo ayuda, pero Carmen solo puso la mano en su hombro, en silencio. Lucía se deslizó del sofá, aún sosteniendo al conejo. Con pasos pequeños, se acercó y extendió la mano. «Mi mamá llora todas las noches. Ya no tenemos casa. Vine a pedirte ayuda. Tú eres mi papá, ¿verdad?». La frase era tan simple que Santiago sintió las piernas temblar. Nunca, en 30 años de reuniones, contratos millonarios y decisiones arriesgadas, había sentido tanto miedo como allí, frente a una niña de 5 años. Él intentó argumentar, decir algo lógico, racional, pero Lucía comenzó a hablar, como si lo hubiera ensayado noches enteras. Contó que Camila fue despedida, que la buscó muchas veces, pero nunca recibió respuesta. Contó que ahora vivían en una habitación prestada de una amiga, pero esa amiga ya no podía ayudar más. Que ella huyó de casa en la madrugada porque escuchó a su madre hablar de él por teléfono, sin saber que el teléfono no llamaba a ningún lugar. Carmen, aún con la mano en el hombro de Santiago, entregó un sobre arrugado. Una carta, escrita con la letra infantil de Lucía, pidiendo disculpas a su madre por haber ido sola a buscar a su papá. Santiago sostuvo el papel, sintiendo que las palabras pesaban más que cualquier documento importante que había firmado en su vida. En el fondo, quería correr, decir que era un error, que eso no cabía en su agenda.
Pero algo en la forma en que Lucía lo miraba, una mezcla de esperanza y miedo a ser rechazada, hizo que todo se detuviera. Por primera vez, Santiago no tenía respuesta. No recordaba cómo decir no a alguien tan pequeño, tan real. En el pecho, un vacío antiguo comenzó a arder. Carmen respiró profundo, tomó a Lucía en sus brazos y dijo, como dando una orden suave: «Señor Guerra, creo que tiene una reunión más importante ahora». Santiago miró el reloj, pero la manecilla parecía burlarse de él. Allí, parado frente a Lucía, entendió que nada de lo que había conquistado tenía sentido si no sabía qué hacer con esas manitas extendidas hacia él. Santiago sintió vibrar el celular en el bolsillo. Era la tercera llamada del día. El cliente más importante queriendo saber dónde estaba. Colgó sin contestar, aún sosteniendo el sobre con la letra temblorosa de Lucía. La niña, por un instante, se encogió, como si temiera que él se fuera. Santiago se arrodilló de nuevo, esta vez sin prisa, ignorando el traje arrugado contra el suelo pulido. «¿Tienes hambre?», preguntó, sin saber de dónde sacó fuerzas para hablar tan bajo. Lucía asintió, apretando al conejo. Carmen intervino ya tomando su bolso. «Puedo preparar algo si quiere, señor Santiago». Pero él levantó la mano negando. «Déjalo conmigo. Yo me ocupo». La llevó hasta la cafetería del edificio, un lugar que él casi nunca usaba. Lucía caminaba a su lado, el conejo balanceándose como una extensión del cuerpo. Los empleados se miraban, confundidos, como si fuera imposible imaginar a Santiago Guerra acompañado de una niña. Y lo era. Él mismo se sentía un impostor en esa escena. Tiró una silla para Lucía, que escaló el asiento como si fuera demasiado grande para ella. El camarero, un joven, apareció sorprendido. Santiago ni miró el menú. Preguntó qué quería comer. Lucía, tímida, señaló un sándwich simple, de esos que él jamás pediría, y pidió un vaso de leche. Mientras llegaba el pedido, el silencio entre ellos parecía una prueba. Santiago estudiaba cada detalle de ella, buscando rasgos propios. La forma de la mandíbula, la nariz pequeña, las pestañas largas como las de Camila. Lucía jugaba con el borde de la mesa, murmurando una cancioncita para el conejo. Cuando llegó el sándwich, agradeció en voz baja y empezó a comer despacio, como si fuera algo raro, precioso. Santiago quedó hipnotizado por eso. Él, que odiaba perder tiempo viendo a alguien masticar, no podía apartar la mirada. Y de repente, una pregunta explotó en su garganta. «¿Por qué viniste sola, Lucía? Sabes que es peligroso, ¿verdad?». Ella dejó de masticar, levantó la mirada y con la boca aún llena dijo: «Porque tú eres mi papá. Tenías que encontrarme. Mamá ya no puede más». Fue como recibir un golpe. Santiago tuvo que tragar la emoción antes de responder. Tomó el celular otra vez, ahora para buscar el contacto de Camila, que ya ni tenía guardado. Tuvo que pedir ayuda a Carmen, que trajo el número garabateado en un papel. Llamó. Cada segundo de espera pareció una eternidad. Cuando Camila contestó, su voz era una mezcla de alivio y rabia. Él intentó explicar lo ocurrido, pero ella interrumpió diciendo que ya iba a buscarla. Santiago quiso protestar, decir que no era seguro, que Lucía podía quedarse con él, pero al otro lado, Camila solo respondió con un silencio pesado, del tipo que solo quien ha sido ignorado por años sabe usar. Camila llegó en menos de 40 minutos. Santiago la vio entrar por la puerta de vidrio de la cafetería, y por un instante el tiempo pareció retroceder 6 años. Ya no era la pasante de contabilidad con ropa sencilla, pero tampoco era la mujer confiada que él recordaba. Tenía en el rostro el cansancio de noches sin dormir, ojeras profundas, el cabello recogido en un moño improvisado. Cuando vio a Lucía sentada con el conejo en el regazo, respiró profundo, intentando tragar el llanto. Lucía sonrió, pero no se levantó. Miró primero a Santiago,
como pidiendo permiso para ir con su madre. Eso le dolió más que cualquier reunión fallida que hubiera tenido. Camila se acercó despacio, se agachó frente a su hija, le pasó la mano por el rostro, revisó si estaba bien. Lucía apoyó la frente en la de ella, susurrando disculpas, mientras Camila movía la cabeza repitiendo que estaba todo bien. Santiago quedó allí, de pie, como un figurante en una historia que él mismo comenzó y abandonó. Cuando Camila levantó la mirada hacia él, no había gratitud, solo preguntas atoradas. ¿Por qué ahora? Santiago, ¿por qué solo ahora apareces? Dijo en un tono tan calmado que era peor que gritar. Él abrió la boca, pero no tenía respuesta convincente. Solo pudo repetir lo obvio. No lo sabía, Camila. Nunca lo supe. Ella rió, una risa seca, casi cruel. ¿Crees que no lo intenté? Mandé cartas, emails, te busqué en esa maldita empresa tantas veces. El camarero, incómodo, se alejó con la bandeja. Santiago se sentó, sintiendo el peso de la silla como un ancla. Juro que no recibí nada. Jamás. Habría ignorado. Empezó, pero ella levantó la mano pidiendo silencio. Lucía observaba todo, apretando las orejas del conejo. Camila respiró profundo, como quien necesita ahorrar fuerzas. No quiero discutir esto aquí, Santiago. Vine a buscar a mi hija. Eso es todo. Y extendió la mano hacia Lucía, pero la niña no se movió. Lucía sostuvo al conejo con una mano y la manga del traje de Santiago con la otra. Quiero quedarme con él hoy, dijo, con una voz tan firme que hizo que Camila cerrara los ojos por un segundo derrotada. Santiago miró a Camila, pidiendo permiso con la mirada. Fue la primera vez que se sintió más pequeño que ella, y lo era. Camila respiró profundo, secó una lágrima rebelde. ¿Quieres jugar a ser papá? Entonces prueba que sabes ser uno. Hoy es viernes, tráela de vuelta mañana temprano, y si pasa algo con mi hija Santiago te acabaré. La forma en que lo dijo no fue una amenaza vacía, era amor herido, escupido en palabras. Él solo asintió, tragando seco, sintiendo que por primera vez tenía algo más importante que cualquier contrato esperándolo. Tan pronto como Camila se fue, Lucía relajó los hombros como si hubiera ganado una batalla que ni siquiera era suya. Santiago pidió otro vaso de leche para ella y un café fuerte para él, intentando entender lo que acababa de prometer. Nunca cuidó a una niña solo. Apenas sabía elegir un cereal en el supermercado. Pero ahora tenía a una niña con ojos atentos, esperando que fuera algo más que un nombre en un acta de nacimiento que ni siquiera conocía. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó intentando sonar natural. Lucía movió las piernas, mordió un pedazo del sándwich que sobró y respondió sin dudar. Quiero ver tu casa. ¿Puedo? Santiago tragó seco. La imagen de su apartamento apareció en su mente. Muebles grises, mesas de vidrio, cuadros caros que nadie admiraba de verdad. Un lugar tan silencioso que el eco de sus propios pasos parecía un regaño constante. No sabía si ese lugar tenía espacio para una niña, para un conejo de peluche y para risas que nunca existieron allí dentro. Pero no podía decir que no. «Puedes», respondió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llamó al chofer, pero Lucía negó con la cabeza. «¿Tú manejas?», preguntó inocente. No recordaba la última vez que sostuvo el volante, pero hizo un gesto para despedir al chofer. Tal vez era hora de desaprender a tener todo controlado. En el camino hacia el garage, Lucía caminaba a su lado, mirando todo como si fuera un parque de diversiones. El ascensor era un cohete, el estacionamiento una cueva del tesoro, lleno de autos brillantes. Cuando llegaron a su auto, un sedán negro, impecable, ella apoyó el conejo en el vidrio, como presentando el juguete al carro. Santiago le abrió la puerta. Ajustó el cinturón de seguridad con dedos temblorosos. Todo parecía ridículamente simple, pero para él era como aprender un nuevo idioma. En el asiento del conductor respiró profundo. La llave giró, el motor rugió, y por
Primera vez en años, él mismo condujo su propio camino. En el espejo retrovisor veía a Lucía tarareando una canción inventada, mirando la ciudad como si fuera todo nuevo. Santiago miró las calles conocidas desde otro ángulo. No eran edificios, contratos, negocios, eran personas, esquinas, posibilidades. Se detuvo en un semáforo en rojo y por un instante soltó una sonrisa de verdad. No sabía a dónde iba a llegar eso, no había agenda que lo preparara para eso, pero sentado allí, con una niña y un conejo en el asiento trasero, Santiago Guerra sintió que estaba yendo, finalmente, a algún lugar que tenía sentido. El ascensor del edificio parecía más lento que nunca cuando subieron juntos, Santiago cargando la mochila improvisada de Lucía, una bolsa de plástico con una chaqueta adentro, y ella abrazada al conejo, cansada pero curiosa. Cuando la puerta se abrió en el piso de la cobertura, Lucía abrió los ojos sorprendida ante el impecable hall, el suelo tan brillante que reflejaba las luces como un espejo. Santiago abrió la puerta del apartamento y por primera vez notó cómo todo allí parecía muerto. Ninguna planta, ningún dibujo infantil, ningún sonido más que el eco de sus propios pasos. Lucía entró despacio, explorando como quien pisa un museo. Tocó el sofá gris, miró la alfombra clara, abrió una puerta y se encontró con el despacho, donde él pasaba noches enteras revisando contratos. ¿Aquí es tu cuarto?, preguntó inocente. Santiago rió por lo bajo, negando con la cabeza. No, es donde trabajo. Lucía frunció la nariz. ¿Duermes trabajando? Soltó como si fuera lo más extraño del mundo. Y lo era, pero él nunca había pensado así. La llevó al cuarto de huéspedes, abrió la puerta con cuidado. Cama arreglada, sábanas sin olor a nadie. Lucía subió, se acostó boca abajo y hundió la cara en la almohada. ¿Ahora es mi cuarto?, preguntó. Santiago asintió, sintiendo un nudo apretarse en la garganta. Mientras ella exploraba el nuevo territorio, Santiago fue a la cocina, abrió los armarios, la nevera. No había nada que una niña pudiera comer, solo agua y algunas frutas casi podridas. Llamó al servicio de entregas, pidió sándwiches, jugo, galletas, cualquier cosa que pareciera comida de verdad para una niña de 5 años. Cuando volvió al cuarto, encontró a Lucía acostada, el conejo sentado a su lado, como si fuera su guardaespaldas. No dormía aún, pero estaba quieta, mirando el techo. ¿Te vas a quedar aquí conmigo hoy?, preguntó bajito. Santiago se sentó al borde de la cama, apartó un mechón de su cabello detrás de la oreja. «Si quieres, me quedo», respondió, sintiendo el peso de la promesa. Lucía sonrió, cerró los ojos y en un suspiro infantil murmuró: «Entonces cuenta una historia, papá». Santiago se congeló. Nunca había contado una historia para nadie, menos para una hija que conoció esa mañana. Tragó saliva, respiró profundo y comenzó a inventar. Habló de un conejo aventurero que viajaba por el mundo buscando una casa calentita, una cama suave y una ventana desde donde pudiera ver las estrellas. Lucía escuchaba cada palabra como si fuera magia. Cuando finalmente se quedó dormida, Santiago quedó allí, sentado, sintiendo el silencio vivo del cuarto, un silencio nuevo, lleno de una respiración suave y sueños de una niña que, de alguna manera, ahora era todo lo que él necesitaba tener. La noche cayó sobre la ciudad mientras Santiago, por primera vez en muchos años, olvidaba la rígida rutina de correos electrónicos, reuniones y reportes. Sentado en el suelo del cuarto de huéspedes, recostado contra la pared, observaba a Lucía dormir. Cada suspiro suyo parecía llenar las frías paredes del apartamento. El conejo, caído al lado de la cama, había perdido casi por completo una oreja. Pensó que necesitaba comprar uno nuevo, pero algo dentro le decía que tal vez no fuera tan simple. Algunas cosas no se reemplazan, incluso cuando están rotas.
Cuando el intercomunicador sonó anunciando la llegada de la comida, Santiago salió del cuarto de puntillas, como si tuviera miedo de despertar un secreto precioso. Colocó el paquete sobre la barra de la cocina, separó el jugo y un pequeño sándwich para ella, por si despertaba con hambre. Observó la mesa del comedor, enorme, hecha para reuniones formales, y se dio cuenta de lo inútil que ese espacio parecía ahora. Quizá era hora de llenar esa mesa de migajas, servilletas arrugadas y risas que nunca ocurrieron allí. Volvió al cuarto con un vaso de agua en la mano, solo por precaución. Se quedó parado en la puerta, observando cómo Lucía se movía dormida, murmurando palabras desconectadas. El celular vibraba en su bolsillo. Avisos de reuniones pospuestas, mensajes de Álvaro, su socio, preguntando dónde estaba, qué había pasado. Santiago ignoró todo. Por primera vez, no importaba. Sentía una calma extraña, mezclada con un miedo absurdo, como si estuviera desmontando, pieza por pieza, el castillo de cristal que construyó toda su vida. Cuando Lucía abrió los ojos a medianoche, asustada por una pesadilla, encontró a su papá allí mismo, sentado en el suelo, medio dormido. Santiago despertó con el suave toque de una mano pequeña en su rostro. «Soñé que te habías ido», susurró ella con la voz entrecortada por el sueño. Él sostuvo su mano, apretó con cuidado. «Estoy aquí, Lucía, no voy a ir a ningún lado». Y, en ese instante, entendió que la promesa era real. Ya no era una frase suelta. Era todo lo que quedaba de verdad en medio de tanto que ya no tenía sentido. La madrugada avanzó despacio, como si el tiempo también intentara entender quién era aquel hombre sentado en el suelo de su propio cuarto de huéspedes. Cuando el sol comenzó a salir, tiñendo las paredes de un naranja suave, Santiago aún estaba allí, recostado al borde de la cama, la mano de Lucía reposando en la suya. Fue solo cuando escuchó el celular sonar por 10ª vez que recordó la reunión cancelada del día anterior, y todo lo que eso significaba. Se levantó despacio, sintiendo el cuerpo pesado, pero la mente extrañamente ligera. Se pasó la mano por el cabello, respiró profundo, como si se despidiera de una parte de sí mismo. En la cocina, calentó la leche que había pedido la noche anterior. No era gran cosa, leche de caja, calentada en el microondas, vertida en una taza que ni siquiera recordaba haber comprado. Pero cuando Lucía apareció, con una camiseta demasiado grande y pies descalzos, ese desayuno improvisado parecía el banquete más importante que había preparado. Ella se sentó en la silla alta, balanceando las piernas, mientras Santiago soplaba la leche para que no quemara. «¿Te gusta aquí?», preguntó, intentando no sonar demasiado ansioso por la respuesta. Lucía se encogió de hombros, mordió el labio. «Es bonito, pero un poco triste, no huele a casa». Eso quedó golpeando dentro de él como una verdad imposible de negar. Mientras ella tomaba la leche, abrió el portátil por primera vez desde que todo comenzó. No para responder emails, sino para buscar respuestas. Investigó clínicas de ADN, llamó para agendar la prueba de paternidad. No era por duda. En el fondo, ya lo sabía, pero necesitaba que fuera oficial, para que nada ni nadie dudara más. Lucía, sin entender bien, preguntó qué era un examen de paternidad. Santiago trató de explicar, escogiendo palabras simples, tropezando con su propia vergüenza. «Es para probar que eres mi hija de verdad». Lucía rió, movió al conejo. «Pero yo ya soy papá». Después que terminó de comer, Santiago armó una mochila improvisada con lo poco que tenía en casa. Una chaqueta suya, doblada para que fuera más pequeña, un par de medias nuevas que nunca usó, un cepillo de dientes comprado en la farmacia del edificio. Lucía seguía todo, sosteniendo al conejo como si fuera un pasaporte. Cuando salieron de casa, él tomó su mano, sintiendo el calor pequeño de esos dedos entrelazados en los suyos. Bajaron por el ascensor, como si nada más fuera urgente que esa pequeña mano diciendo:
silenciosamente que de ahora en adelante él nunca caminaría solo otra vez. La clínica de exámenes estaba en un barrio que Santiago rara vez pisaba, lejos de los edificios espejados donde se sentía dueño de todo. Entraron juntos, él intentando parecer calmado, Lucía mirando los cuadros coloridos en la pared de la recepción. La recepcionista sonrió, ofreciéndoles caramelos que Lucía aceptó de buen grado. Santiago, sin embargo, no podía tragar nada. Llenó formularios, mostró documentos, firmó papeles que parecían más fríos que cualquier contrato millonario que había rubricado. Se sentó al lado de su hija, que movía las piernas, distraída con el movimiento de la calle del otro lado del vidrio. Cuando la enfermera llamó, Lucía agarró fuerte su mano. Santiago entró con ella en la sala tratando de sonreír, pero su rostro parecía congelado. El hisopo tocando la mejilla de la niña fue una escena rápida, pero quedó grabada en su memoria como un hito. Ahora era oficial. En pocos días, un papel sellado diría lo que él ya sentía en el pecho. Cuando salieron, Lucía preguntó si había dolido. Él rió, negó con la cabeza. No duele, pero hace cosquillas, ¿verdad? Lucía asintió, con el conejo apretado en el pecho. En la acera, ella levantó la mirada hacia él. ¿Ahora vas a vivir con nosotros, papá? La pregunta simple abrió la herida. Santiago respiró profundo. Se arrodilló frente a ella, en medio de la acera, sin importar las miradas curiosas. Quiero mucho quedarme contigo, Lucía. Pero eso no es solo por querer. Mamá también tiene que querer. Lucía frunció la nariz, como si fuera difícil de entender. ¿Tiene miedo de ti?, preguntó en un susurro que lo desarmó por dentro. Santiago sostuvo sus hombros, tratando de encontrar palabras que no lastimaran más. Mamá solo tiene miedo de lastimarse de nuevo, mi pequeña. Pero voy a demostrar que no voy a lastimar a nadie más. Lucía guardó silencio. Apoyó la frente en la de él, como si ese intercambio de aire fuera una promesa entre ambos. Regresaron al coche, pero Santiago no encendió el motor de inmediato. Necesitaba un plan, una forma de mostrarle a Camila que no era el mismo hombre de antes. Miró a Lucía, que jugaba a abrir y cerrar la ventanilla eléctrica, feliz con ese detalle tonto. Allí mismo, apoyado en el volante, Santiago Guerra, el hombre que controlaba todo menos lo que importaba, entendió que no bastaba comprobar nada en papel. Tenía que demostrar con cada gesto, cada error remendado, cada minuto del día que antes estaba lleno de reuniones y números. Tenía que aprender a ser padre, no solo firmar como padre. Ese mismo día, en vez de volver al frío apartamento, Santiago tomó una decisión que ni él sabía de dónde sacó coraje. Paró en un supermercado sencillo, tomó un carrito y miró a Lucía como si ella fuera la jefa de esa expedición. «¿Vamos a comprar cosas para que tu casa huela a casa?», preguntó, medio riendo. Lucía abrió una sonrisa amplia, agarró firme el lateral del carrito y comenzó a señalar estantes. «A mamá le gustan las galletas de chocolate y a mí me gusta el jugo en caja. Y necesitamos pan, porque al conejo le gusta comer migajas». Cada frase era un empujón silencioso en su corazón. Pasaron por pasillos que él nunca notaba. Eligieron frutas, yogures, envases de plástico coloridos. Santiago tomaba todo lo que Lucía pedía, sin cuestionar si era mucho o poco. Mientras ella se estiraba para alcanzar una caja de cereal, él sostenía su espalda, temeroso de que se cayera. Cuando llegaron a la sección de juguetes baratos, Lucía se detuvo frente a una estantería llena de conejos nuevos. Tomó uno, miró al viejo que traía bajo el brazo y negó con la cabeza. «Este es mi mejor amigo. Si agarro otro, se pone triste». Santiago tragó saliva. Pensó en todo lo que ya había cambiado en su vida sin pensarlo dos veces. Allí aprendió otra lección. No todo lo roto necesita ser reemplazado. En la caja, Santiago se enredó con las bolsas.
Trató de organizarlas bien, pero Lucía se reía, divertida, mordiendo una manzana allí mismo como si no fuera nada. Cuando llegaron al coche, ella se acomodó en el asiento trasero, rodeada de bolsas, como si fuera una fortaleza improvisada. Mientras manejaba de regreso, Santiago miraba por el espejo retrovisor y sentía que de alguna forma llevaba a casa no solo comida, sino pedazos de normalidad que nunca existieron allí antes. Pedazos de vida que no cabían en reportes ni reuniones. De regreso al apartamento, Lucía ayudó a guardar todo. Subió a una silla para alcanzar el armario, lanzó galletas dentro, esparció cajas coloridas en la barra. El olor a pan fresco y frutas se mezclaba con el silencio antes tan estéril. Santiago observaba todo desde lejos, apoyado en la barra, sintiendo algo inédito. Ese lugar, por primera vez, parecía vivo. Lucía se giró limpiándose las manos en su camiseta, riendo. Ahora huele a casa, solo falta que huela a mamá. Él sonrió, aunque sabía que aún quedaba un largo camino para merecer que Camila quisiera estar allí de nuevo. Cuando llegó la noche otra vez, Santiago estaba exhausto, pero de un modo bueno, casi dulce. Lucía esparció dibujos por la sala, usando hojas que él sacó apresuradamente de la impresora. Garabateó conejos, estrellas, una casita con 3 ventanas y 3 palitos que, según ella, eran ellos, papá, mamá y Lucía. Santiago miró ese dibujo como si fuera un documento más importante que cualquier contrato guardado en la caja fuerte de la oficina. En su mente, una pregunta martillaba: ¿será que aún hay tiempo para pegar todo de nuevo? Camila llamó cerca de las 8 de la noche, con voz dura, pero cargada de preocupación. Quería saber si Lucía había comido, tomado baño, si no estaba molestando demasiado. Santiago respondió cada detalle, tratando de usar un tono calmado como si quisiera que Camila escuchara más que palabras. Quería que sintiera que él estaba allí, de verdad. Al otro lado, ella suspiraba, tragando frases que no decía. Al final, solo pidió hablar con su hija. Lucía tomó el celular, se sentó en el regazo de él, apoyó la frente en su pecho mientras conversaba con su mamá. Cada palabra susurrada era un recordatorio de todo lo que él había ignorado por tanto tiempo. Después de la llamada, Lucía se acostó de nuevo en el cuarto de huéspedes. Santiago improvisó una historia, esta vez sobre una niña que enseñaba a un gigante a vivir fuera del castillo. Ella reía, interrumpía, corregía detalles. ¿El gigante soy yo?, preguntó, somnolienta. Santiago rió también, acariciando su cabello. Más o menos. Cuando ella se durmió, él quedó allí, escuchando el silencio. Un silencio vivo, lleno de respiración, promesas y también miedo. En esa madrugada, Santiago entendió que la vida que construyó solo no era suficientemente fuerte para sostener el peso de una sola verdad. No se puede vivir sin lazos. Al día siguiente, muy temprano, Camila apareció para buscar a Lucía. Llegó en taxi, con expresión agotada, mirada atenta. Encontró a su hija vestida, peinada, con una mochila improvisada, llena de cosas que Santiago insistió en mandar. Lucía abrazó fuerte a su papá antes de salir, susurrando: «Vuelves con nosotros». Camila escuchó, pero no dijo nada. Santiago intentó mirar a la madre de la niña. Quería decir todo ahí mismo, pero Camila desvió la mirada, agradeció con un tono casi mecánico y sostuvo la mano de su hija. Cuando ambas salieron por el pasillo, Santiago quedó parado en la puerta, agarrando la manija, como si fuera lo único que aún conectaba ese apartamento con alguna forma de vida real. Después de que la puerta se cerró, volvió el silencio, pero no era el mismo de antes. Santiago miró a su alrededor y vio las bolsas aún abiertas, las galletas en la barra, el viejo conejo de peluche olvidado sobre el sofá. Un pedazo de Lucía quedó allí a propósito, como si ella hubiera marcado territorio. Sostuvo el conejo en sus manos,
Pasó el dedo por la oreja rasgada y sonrió solo. Ya no era dueño de nada en ese apartamento, pero de repente eso no parecía una pérdida, parecía un comienzo. En vez de tirarse al despacho, Santiago fue tras lo que quedaba de Camila en la memoria. Sacó carpetas viejas, emails archivados, notas al pie en agendas antiguas. Revolvió todo hasta encontrar rastros de mensajes que nunca llegaron. Cuanto más leía, más la rabia quemaba por dentro. Recordó a Álvaro, el socio fiel, que siempre decía: «Deja conmigo, yo filtro para ti. No tienes que preocuparte». El mismo Álvaro que ahora enviaba mensajes preguntando por qué faltaba a reuniones, por qué estaba desaparecido. Santiago respiró profundo, sintiendo náuseas subir. Por primera vez en años, entendió cuánto confió en quien no debía. La mañana del lunes, Santiago llegó a la oficina más temprano que cualquier empleado. Se puso el traje, ajustó la corbata con la precisión de siempre, pero su rostro, en el espejo, parecía otro. Entró a la sala de reuniones sin avisar. Interrumpió a Álvaro en medio de una conversación trivial. El socio abrió los ojos sorprendido por el tono frío. Santiago puso sobre la mesa una pila de impresiones. Emails bloqueados, llamadas desviadas, órdenes de despido disfrazadas. Álvaro intentó hablar, pero Santiago levantó la mano. No gritó, no perdió el control. Solo mostró punto por punto cómo le había robado una vida entera bajo su nariz. Cuando Álvaro se dio cuenta de que no tenía salida, se derrumbó. Intentó justificarse. Dijo que hizo todo por amor. Una frase que, de su boca, sonó patética. Santiago no explotó. Solo lo miró a los ojos, sintiendo asco y pena al mismo tiempo. «Destruiste lo único que podría haber construido de verdad, Álvaro. Ahora desaparece de mi vista. Ve a vivir esa fantasía solo». Salió de la sala. Dejó a Álvaro allí, encogido, derrotado. En el pasillo, Santiago respiró profundo. Cerró los ojos. Por primera vez sintió el peso de una culpa real, pero también el alivio de comenzar a limpiarla, aunque fuera demasiado tarde para volver. 6 años atrás. No era tarde para empezar de nuevo hoy. Santiago salió del edificio sin avisar a nadie. Dejó el celular en la guantera del coche, como quien suelta una correa. Condujo sin destino por calles que solo conocía por atajos que acortaban el tráfico. Pero ese día no quería llegar más rápido a ningún lugar. Detuvo el coche frente a un edificio sencillo que le recordaba vagamente el barrio donde Camila vivía cuando trabajaba con él. Subió las escaleras despacio, sintiendo que las paredes estrechas casi lo empujaban fuera, como si no perteneciera a ese lugar. Llamó a la puerta de su apartamento sin estar seguro de qué iba a decir. Cuando Camila abrió, se sorprendió, pero no sonrió. Detrás de ella apareció Lucía corriendo, agarrando el conejo de peluche que él creía que había dejado en su apartamento. Pero no, ese era otro. O tal vez el mismo, multiplicado en cada abrazo. Santiago respiró profundo, intentó sonreír. «Necesitaba verlas», dijo, casi tragando las palabras. Camila no respondió. Dio un paso al lado, dejando espacio para que él entrara. Un gesto pequeño, pero que Santiago entendió como todo lo que tenía. Una brecha. Dentro del apartamento, todo era pequeño, pero tenía olor a vida. Había ropa doblada en el sofá, juguetes en la esquina, tazas usadas en el fregadero. Lucía tiró de su mano, lo arrastró hasta la habitación, mostró un dibujo nuevo. Ahora eran 4 palitos. «Este es el papá que vive con nosotros», explicó, como si fuera obvio. Camila, apoyada en la puerta, cruzó los brazos, observando sin acercarse demasiado. Santiago se sentó al borde de la cama, miró el dibujo, miró a Camila. «Descubrí todo. Álvaro nos acabó, no lo sabía». Su voz salió baja pero firme. «Sé que no borra nada, pero necesitaba decírtelo mirando a tus ojos». Camila respiró profundo, pasó la mano por su cabello,
contuvo un suspiro de rabia mezclado con alivio. ¿Saber eso cambia algo?, preguntó, con un tono tan cansado que Santiago sintió un nudo en la garganta. Él negó con la cabeza, honesto. No cambia el pasado, pero cambia todo de ahora en adelante. No quiero ser más un hombre que aparece o desaparece. Quiero estar aquí, donde debería haber estado desde el principio. Lucía, sin entender mucho, subió a su regazo, apretando al conejo entre los dos. En ese abrazo improvisado, Camila vio una grieta en el muro que había construido y, por un segundo, dejó que el corazón se deslizara por esa brecha. El resto de la tarde pasó despacio, como si el tiempo tuviera que reaprender a ser generoso con ellos. Santiago quedó allí, sentado en el suelo del cuarto de Lucía, ayudando a armar bloques de juguete que él mismo compró en una farmacia cualquiera sin saber si eran los correctos. Camila, en la cocina, calentaba café, cambiaba mensajes con alguien del trabajo, pero de vez en cuando se paraba en la puerta para espiar, como quien quiere asegurarse de que eso no es una trampa. Lucía, ajena a cualquier tensión adulta, reía alto, inventaba historias para cada pieza colorida. Para ella todo parecía simple. Su papá estaba allí, y eso era lo que importaba. Cuando llegó la noche, Camila puso a Lucía a bañarse. Santiago escuchó las voces al otro lado de la puerta. Lucía contando cómo papá manejaba despacio, cómo compraron demasiadas galletas, cómo el conejo había hasta tomado jugo en caja. Cada frase era un pinchazo de culpa mezclado con un alivio doloroso. Él no sabía ser papá, pero Lucía no necesitaba un papá perfecto. La necesitaba a él ahí, entero, presente, desordenado. Cuando Camila salió del baño, enrollando a su hija en una toalla rosa, Santiago se acercó, sin saber dónde poner las manos. Quería ayudar, pero tampoco quería invadir. Camila extendió a Lucía hacia él, en un gesto silencioso. Fue la primera vez que volvió a confiar. Él tomó a la niña en brazos, sintiendo el olor de jabón barato, el cabello goteando en el traje que aún no se había quitado. Lucía apoyó el rostro en su pecho, casi dormida, mientras Camila preparaba la cama improvisada. Santiago acostó a su hija, acomodó al conejo a su lado, escuchó un «Buenas noches, papá», que pareció romper un pedazo de piedra dentro de su pecho. Camila apagó la luz, se apoyó en la puerta, respiró profundo. En la oscuridad, Santiago se sentó en el suelo, de espaldas a la pared. La respiración de Lucía, ahora lenta, llenaba todo el silencio. Camila quedó allí, apoyada, como si no quisiera hablar, pero tampoco pudiera irse. En la penumbra, ella preguntó en un tono casi sin fuerzas, «¿Vas a desaparecer otra vez?». Santiago levantó la mirada, viendo solo su silueta en la penumbra. «No», dijo firme, sin tratar de defenderse más. «Esta vez yo soy quien se queda, Camila. Puedes irte si quieres, pero yo no me voy más». El silencio entre ellos fue pesado, pero no era el mismo silencio antiguo. Era un intervalo lleno de cosas que aún necesitaban ser dichas. Camila respiró profundo, cruzó los brazos, pero no se fue. Se sentó en el suelo, junto a él, apoyando el hombro. Por un instante quedaron allí, dos adultos que ya no sabían cómo ser pareja, pero que sabían por primera vez cómo ser padres. Cuando el sueño venció a Lucía de una vez, Camila se levantó despacio, llamando a Santiago con un gesto de cabeza. Fueron a la cocina, donde la luz tenue iluminaba el desorden de platos, juguetes olvidados en la mesa y una olla olvidada en la estufa. Camila abrió la nevera, tomó 2 tazas y las llenó de café tibio. Era lo que había. Santiago aceptó sin quejarse. Se sentó en una silla de madera que crujía bajo el peso de quien no está acostumbrado a quedarse allí quieto. Por algunos segundos quedaron en silencio, cada uno mirando sus propias manos, como si las palabras fueran un terreno minado. Camila respiró profundo. «No puedes compensar todo con dinero, Santiago».
Sé que para ti es fácil resolver todo así, pero no quiero tu cuenta bancaria. No quiero que Lucía crezca pensando que eso es amor. Él escuchó todo sin interrumpir. Tragó la respuesta automática, esas defensas listas que usaba en las reuniones. En cambio, miró a los ojos de ella. Lo sé que no compro nada con dinero, ni tú, ni ella. Quiero aprender, Camila, y necesito de ustedes para eso. Sin ustedes no soy nada. Y tardé demasiado en darme cuenta. Ella bajó la mirada. Pasó el dedo por el borde de la taza. La cocina estaba silenciosa, pero había una tensión viva, como si cada detalle allí fuera testigo de lo que aún podría pasar. Camila levantó la cara cansada pero menos dura. ¿Estás listo para renunciar a todo, a tu castillo, a tu reino, a tu agenda sin fallas? Santiago no dudó. Ya renuncié, y si tengo que renunciar más, renuncio. Ya no quiero esa vida, solo quiero ustedes. Camila soltó una risa débil, mezcla de ironía y ternura. Para ti es tan fácil decirlo. Santiago negó con la cabeza, apoyó la taza en la mesa. No es fácil, Camila. Es lo único seguro que tengo. Ella se levantó, fue hasta el fregadero, tiró el resto del café. Cuando volvió, se paró detrás de la silla de él, apoyó las manos en sus hombros. Por un instante, Santiago cerró los ojos, sintiendo su toque como una oportunidad para ser perdonado. No digo que confíe en ti otra vez, susurró, pero te dejaré intentar. Él tomó una de sus manos, apretó despacio sin decir nada. En ese toque entendieron que quizás el amor no volviera entero de un día para otro. Pero ya estaba allí, despierto, remendado por las manos pequeñas de Lucía, respirando por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, Santiago despertó temprano, antes incluso de que el sol entrara por la rendija de la cortina fina del cuarto de Lucía. Durmió allí, en el colchón al lado de la cama improvisada, sintiendo cada dolor en la espalda como un recuerdo de que por fin estaba viviendo de verdad. Se levantó despacio para no despertar a su hija, salió al pasillo silencioso y encontró a Camila sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, con una taza de té caliente en la mano. Ella lo miró, cansada, pero con un brillo en los ojos que él no veía desde aquella noche de hace 6 años, cuando todo parecía simple, antes de que todo se perdiera. Santiago se sentó en el sillón frente a ella, respirando el olor a casa, café colado, jabón en polvo, perfume suave de jabón infantil. «Podemos hacer que esto funcione, Camila», dijo casi en un susurro, como quien habla un secreto. Ella se encogió de hombros mirando la taza. «No quiero promesas bonitas. Santiago, quiero rutina. Quiero ver si te quedas cuando ya no sea divertido, cuando discutamos, cuando Lucía se enferme, cuando todo parezca pesado otra vez». Él asintió, tragando el miedo que venía con la esperanza. «Me quedo. Me vas a ver aquí hasta que te canses de verme». Lucía despertó poco después, con el conejo arrastrado por el suelo, el cabello despeinado y una sonrisa somnolienta. Cuando vio a los dos allí, abrió una sonrisa amplia y saltó en el regazo de su papá. Camila observó esa escena con el corazón apretado, aún herido, pero menos cerrado. Santiago abrazó fuerte a su hija, sintiendo su olor, el calor, el peso ligero que parecía sostenerlo. «¿Te vas hoy, papá?», preguntó Lucía, aún pegada a él. Él besó la cima de su cabeza, sin dudar. «No me voy, nunca más». Esa mañana salieron juntos a comprar pan fresco en la panadería de la esquina. Santiago, Lucía y Camila, caminando lado a lado. No era un castillo. No era una cobertura brillante de vidrio, era una acera común, una fila en la panadería, un café en vaso de poliestireno compartido en silencio. Pero allí, entre pasos torpes, manos tomadas y la sonrisa tímida de Lucía balanceando al conejo sin oreja, Santiago entendió que ese era el lujo que siempre quiso, pero no sabía dónde encontrar.
De regreso al apartamento de Camila, con las bolsas de la panadería tan llenas que parecían romperse, Santiago se ofreció para freír huevos, algo que nunca había hecho en su vida. Camila rió, desconfiada, pero dejó. Lucía, sentada en la barra, tocaba con una cuchara, como marcando el ritmo de esa nueva mañana. Entre quemaduras leves en la sartén y risas contenidas, Santiago comprendió que ser papá no era tener respuestas. Era estar ahí para las preguntas que vendrían, de la forma más imperfecta posible. Mientras comían, Camila habló en voz baja sobre buscar otro trabajo fijo, sobre dar clases particulares, sobre no depender de él para todo. Santiago escuchó sin interrumpir. Aprendió, en esa mesa desordenada de migas, que escuchar era el primer paso para ser parte de una familia de verdad. Lucía masticaba el pan caliente, se untaba los dedos con mantequilla, se pasaba las manos por la cara como si fuera lo más normal del mundo. Él no limpiaba, dejaba eso ahí, como un recordatorio de que ahora tenía marcas que no quería borrar. Al final de la tarde fueron juntos a un parque pequeño cerca de allí. Lucía corría detrás de palomas, reía fuerte cuando Santiago, torpe, intentaba empujarla en el columpio. Camila se quedó sentada en un banco, observando de lejos, con una sonrisa que aparecía y desaparecía, aún frágil, pero cada vez más real. Cuando el sol comenzó a ponerse, Santiago se sentó a su lado, cansado, con las manos sucias de arena. «Voy a vender todo», dijo de repente, mirando a Lucía colgada en el tobogán. Camila frunció el ceño. «¿Todo qué?». Él encogió los hombros, riendo de sí mismo. «El apartamento, la sociedad. Quiero empezar de nuevo, Camila, en otro lugar, contigo y con ella». Camila respiró profundo. No dijo sí, no dijo no, pero apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos por un instante. Lucía, allá adelante, movía las piernas, llamándolos para que la empujaran de nuevo, y Santiago, abrazado a Camila en ese banco del parque, entendió que su lujo nunca fue el edificio espejado. Siempre fue ese columpio, ese grito de hija, ese silencio que ahora olía a pan fresco, risas y tierra de parque. Meses después, quien pasara por la casita en el barrio común vería por la ventana a Santiago Guerra, el hombre que antes tenía todo sin tener nada, sentado en el suelo de la sala, ayudando a Lucía a pegar estrellas de papel en el techo de su cuarto. Camila, en la cocina, canturreaba bajito mientras movía una olla. Ya no había caja fuerte de cristal, ni silencio de mármol, ni contratos que valieran más que esa sonrisa tímida que llamaba «Papá, mira aquí». Y si alguien le preguntara qué cambió, Santiago diría sin dudar: «No importa lo que se perdió ayer, importa lo que se elige construir hoy».